Muy bien, vamos a reiniciar este video para trabajar la asignatura de matemáticas. Recordemos que estamos trabajando esta parte de las fracciones y es súper importante que ustedes estén bien atentos con sus hijos para que vayan sedimentando este aprendizaje y no tengamos problemas más después si regresamos a las clases presenciales y en lo que resta de la educación primaria, ¿no? Porque es un aprendizaje que van a estar viendo constantemente. Y vamos a seguir con las lecciones 32, 33 y 34. Les doy algunos ejemplos para que ustedes vayan trabajando con sus hijos allá en casa. Dice en la lección 32 que parte es la consigna. En equipos realicen lo que se solicita. Dice la número 1, que está por acá, iluminen un medio del rectángulo, un cuarto del cuadrado y un octavo del círculo. Recuerden que ustedes van a dividir estas figuras de acuerdo a lo que nos está planteando ahí. El rectángulo va a ser en medios. Esta figura es el rectángulo y lo vamos a dividir a la mitad. Recuerden que tiene que ser exactamente a la mitad. No podemos dividirla por acá, o sea, ponerle una línea acá y decir que tenemos medios, quedándonos una parte más pequeña y otra más grande, no serían medios, por lo tanto el trabajo estaría mal hecho. Debe estar exactamente a la mitad. Las dos partes que nos queden deben ser del mismo tamaño. Y entonces ahí tendríamos un medio. Pues podríamos, ya que la figura está coloreada de azul, pues podríamos pintar de color azul un medio, o sea, la mitad de esta figura. En lo que corresponde al cuadrado, que es la figura que está de color rojo, nos dice un cuarto. Entonces, esta figura lo vamos a dividir en 4 partes. Recuerden que las partes deben de estar del mismo tamaño. Podrían dividirlo a la mitad aquí y a la mitad de este lado y por lo tanto nos quedarían 4 partes que estaríamos hablando de 4 cuartos. Uno de ellos tendríamos que iluminarlo de color rojo, así como está aquí. Nos quedaría un cuarto de color rojo. Y en el círculo nos dice un octavo. De la misma manera tenemos que dividirlo en 8 partes. Podría ser dividirlo a la mitad, la mitad, a la mitad y a la mitad, quedándonos 8 partes y una de esas partes sería un octavo y tendríamos que iluminarlo de color morado así como está aquí. Recuerden que para que sean fracciones deben de estar divididos de la misma cantidad, es decir, deben estar iguales. No podemos dividir una parte más grande y otra más pequeña porque ahí estaríamos fallando. Ese es en cuanto a la primera actividad que nos plantea. La número 2 dice, anoten con números qué parte de cada figura está iluminada. Les doy este primer ejemplo para que ustedes trabajen con lo demás. Por ejemplo, este círculo. No podemos decir que está dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, en 5 partes. No podemos decir que está dividido en quintos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no podemos? Porque estas partes están más grandes. Entonces, si esto está dividido en 2, significa que también esto tenemos que dividirlo en 2 y en 2. Nos quedarían 2, 4, 6, 8 partes. Entonces, esta parte que está iluminada sería un octavo, no un quinto. Abusados con eso y abusados con las siguientes actividades. Vamos a pasar a la lección, la página 74. También hay que poner atención a las actividades que vienen aquí en la lección 32, por favor. La lección 32 tiene páginas 73 y 74. Vamos a pasar a la lección 33. Recuerden que nada más les doy algunos ejemplos para que ustedes trabajen lo demás. En la página 33, en la lección 33, página 75, que es solo una hoja, les voy a dar el primer ejemplo. Dice la consigna, en equipos resuelvan los siguientes problemas. Número 1,
Se van a repartir una cartulina entre dos niños, de manera que les toque lo mismo y que no sobre. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Si tenemos una cartulina y lo vamos a dividir en dos partes iguales, a cada uno de ellos les va a tocar un medio. De esa misma forma vamos a ir trabajando los demás problemas que nos plantean ahí en la lección 33, página 75. Y para finalizar en la lección 34, que se llama ¿A quién le tocó más?, que corresponden a la página 76, 77, 78, 79. Les voy a plantear los ejemplos de la primera hoja. Y dice así: consigna, en equipos de 3 integrantes se resuelvan estos problemas. Obviamente tenemos que hacerlo en casa. Actividad número 1. En cada grupo de niños se va a repartir una cartulina, de manera que a todos les toque la misma cantidad y que no sobre. Por ejemplo, en el reparto 1 tenemos 4 niños, entonces esta cartulina se va a dividir en 4 pedazos iguales, es decir, se va a dividir en cuartos. A cada uno de ellos les tocaría un cuarto. En el reparto número 2, que tenemos 8 niños, entonces tendríamos que dividir esta cartulina en 8 pedazos iguales, es decir, en octavos. A cada uno de esos niños les tocaría un octavo. A partir de eso vamos a responder las preguntas que nos plantean ahí. Dice, inciso A, ¿en qué reparto le tocará más cartulina a cada niño? Pues en el reparto número 1, porque les toca cuartos y un cuarto es más grande que un octavo. ¿Por qué? Por la razón que les acabo de dar ahorita. Dice, inciso B, ¿cómo podrían comparar si lo que respondieron es cierto? Pues fácil, con 2 hojas de su cuaderno podrían hacer la comparación. Una hoja dividirlo en 4 pedazos y otra hoja dividirla en 8 pedazos, es decir, dividirlo en cuartos y octavos. Y ahí se van a dar cuenta que un cuarto es más grande que un octavo. De esa misma manera vamos a ir trabajando las demás hojas que vienen ahí. Recuerden, es de fracciones, son repartos y es importante ir haciendo la comprobación utilizando hojas e ir fraccionando como nos indican ahí para poder ir resolviendo de manera efectiva. Recuerden, señores padres de familia, tenemos que estar acompañando a nuestros hijos en todas estas actividades. En lo que corresponde al trabajo del cuadernillo, es una hoja que nos plantea un problema y dice la hoja: lee las siguientes situaciones, después reparte las piezas de pan que se encuentran al lado de los personajes y en el recuadro que se encuentra arriba anota la fracción correspondiente. Dice, en la casa de Lupita hay 3 piezas de pan dulce. Somos los padres de Lupita y nos comimos una pieza de pan entre los dos por partes iguales. ¿Cuánto pan se comieron? Si entre los dos se comieron una parte, o sea, una pieza de pan, quiere decir que lo dividieron a la mitad. Es decir, cada uno se comió un medio de ese pan, ¿no? Entonces, aquí le ponemos un medio y aquí le escribimos un medio. De esa misma manera vamos a ir resolviendo los demás problemas que nos plantea esa hoja. Entonces, mis queridos alumnos, estos fueron los videos para las explicaciones de las asignaturas de ciencias naturales de español y de matemáticas. Recuerden, no bajen la guardia, les envío un fuerte abrazo a la distancia y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego.